¿De qué hablamos? Bueno, capítulo 9, conciencia y autoconciencia. Conciencia. Durante un inmenso periodo de tiempo, el cual abarca las evoluciones vegetal, animal y humana hasta el punto presente, la envoltura astral estuvo subordinada, según hemos visto, a la física en lo referente a las operaciones de la conciencia. Vamos a señalar ahora el desenvolvimiento de la conciencia de la vida que llega a percatarse de lo que la rodea. Aunque el sistema nervioso tiene su origen formativo en el plano astral, también contribuye a formarlo la expresión de la conciencia y su efectiva actividad en el plano físico, en donde primeramente aparece la autoconciencia. Cuando las vibraciones del mundo exterior afectan la envoltura física del infantil yo, del jivatma o rayo de la mónada, provocan al principio en él estremecimientos responsivos a manera de incipiente conciencia íntima, o sea, el sentimiento de que el yo no relaciona con ningún objeto externo, aunque está determinado por contactos exteriores. Externamente, a la película del yo, cubierta por cáscaras de materia densa, ocurren cambios que afectan, perdón, externamente a la película del yo, cubierta por cáscaras de materia densa, ocurren cambios que afectan a la película y determinan un acto de conciencia, esto es, la conciencia del cambio o alteración ocurrida en el exterior. Puede ser esta una atracción ejercida sobre las cáscaras o envolturas por un objeto externo, cuya influencia alcance a la película del yo y levante en ella una ligera expansión que se transmita a las cáscaras y de éstas hacia el objeto atrayente. Esta expansión altera las condiciones y promueve un sentimiento, es decir, un acto de conciencia. Pero también puede ser una repulsión ejercida asimismo por un objeto exterior contra las envolturas. Puede ser una repulsión ejercida asimismo por un objeto exterior contra las envolturas que alcance a la película del yo y ocasione en ella un leve reestremecimiento seguido de otros en las envolturas en esquivación del repelente objeto. Este reestremecimiento es asimismo un cambio de condición que provoca el correspondiente cambio de la conciencia. Al examinar las condiciones de las envolturas bajo una atracción o repulsión, vemos que son enteramente distintas. Cuando el contacto de un objeto externo levanta una vibración rítmica en estas envolturas, esto es, cuando sus materiales se ordenan en ondulantes líneas regulares de rarefacción y densificación, este ordenamiento permite entre los dos objetos puestos en contacto un intercambio de vida cuya plenitud depende de la correspondencia entre las densificaciones y rarefacciones de ambos objetos. Este intercambio, esta parcial unión de dos vidas separadas por medio de las separadas envolturas de materia, es placer. Y la recíproca efusión de ambas vidas es atracción. Tal es la esencia del placer por muchas complicaciones que alcance. Es un sentimiento de explayada, dilatada y efusiva vida. Cuando más dilatado está un ser, tanto mayor placer experimenta en explayarse, dilatarse y efundirse en otro ser. Y cada uno de los seres así unidos acrecienta el poder efusivo por su unión con otros. Como quiera que las vibraciones rítmicas y las proporcionales rarefacciones y densificaciones posibilita este cambio de vida, dícese con verdad que las vibraciones armónicas son agradables. Cuando por el contrario el contacto de un objeto externo levanta en las envolturas vibraciones confusamente entremezcladas,
O sea, cuando la materia está desordenadamente dispuesta y se mueve en contrapuestas direcciones con entrechoque de sus elementos, el yo queda preso, aislado y sus normales radiaciones interceptadas y aún retraídas en sí mismas. Este quebranto de la acción normal se llama dolor, de intensidad proporcional a la energía del retraimiento, cuyo resultado es repulsión. También en este caso, cuanto más evolucionado está un ser, mayor dolor le causa la violenta inversión de su normal actividad y más vivo es el sentimiento de fracaso que acompaña a la inversión. De aquí, asimismo, que sean penosas las vibraciones inarmónicas. Conviene advertir que esto es propio de todas las envolturas, aunque el astral se considere como peculiar recipiente de las sensaciones llamadas más tarde placenteras o dolorosas, pues en el transcurso de la evolución las funciones vitales de orden genérico se van especializando hasta tener un órgano para su normal ejercicio. Es evidente la necesidad de que el cuerpo astral sea primordialmente susceptible de placer y dolor desde el momento en que es vehículo de deseos. Pero volvamos de esta digresión sobre el estado de las envolturas al origen germinal de la conciencia y veremos que todavía no percibe los objetos externos en el ordinario sentido de la palabra percepción. Volvamos de esta digresión sobre el estado de las envolturas al origen germinal de la conciencia y veremos que todavía no percibe los objetos externos en el ordinario sentido de la palabra percepción. Aún no se da cuenta la conciencia de lo exterior ni de lo interior. Nada sabe del objeto y del sujeto. El germen divino comienza a ser consciente por el cambio de condiciones, por el movimiento de sus envolturas, de suerte que solo en el cambio y por el cambio se dilata y contrae la conciencia, y esto es para el separado germen divino, el nacimiento de la conciencia nace del cambio y del movimiento, y doquiera y cuando quiera ocurre el primer cambio, entonces nace la conciencia del separado germen divino. El revestimiento de este germen, con sucesivas envolturas de materia en los correspondientes planos, promueve en el interior del germen los primeros cambios, cuya vaguedad los equipara a bajidos de conciencia. Y nadie sería capaz de contar los siglos que transcurren antes de que estos cambios sean más definidos y las envolturas queden más precisamente modeladas por los incesantes contactos exteriores y los consiguientes estremecimientos responsivos del interior. En esta etapa de la evolución, el grado de conciencia no va más allá de un sentimiento, que poco a poco se define en dos fases: placer por expansión, dolor por contracción. Advirtamos que este primario estado de conciencia no manifiesta ni aun embrionariamente los consabidos aspectos de voluntad, sabiduría y actividad a los que precede la sensación, correspondiente por entonces a la totalidad de la conciencia, aunque en ulteriores etapas de la evolución se relaciona con el aspecto voluntad-deseo hasta el punto de identificarse casi enteramente con él. En plural, es decir, como sensaciones, pertenecen a dicho aspecto, que es el primero que aparece como diferenciación de la conciencia. A medida que los aspectos de placer y dolor se establecen más definidamente en la conciencia, dan lugar a los tres aspectos, pues al extinguirse el placer, persiste en la conciencia como continuidad de la atracción,
Un recuerdo que se transmuta en vago y palpante movimiento hacia ella, demasiado indefinido para llamarlo esfuerzo, que incita a mantener y retener la sensación placentera. Análogamente, al extinguirse el dolor, queda como continuidad de la repulsión un recuerdo que se convierte en vago movimiento de repugnancia. Así, la memoria del placer y del dolor pasados es germen del aspecto pensamiento. El ansia de experimentar de nuevo el placer o rehuir el dolor es germen del aspecto deseo. Y el movimiento estimulado por la memoria y el ansia es germen del aspecto actividad. O sea, la memoria del placer y del dolor pasados es germen del aspecto pensamiento. Está vinculado a la memoria. El ansia de experimentar de nuevo el placer o de rehuir el dolor es el germen del aspecto deseo. Y el movimiento estimulado por la memoria y el ansia es germen del aspecto actividad. Pensamiento, deseo y actividad. O voluntad, sabiduría y actividad. De esta suerte, la conciencia, originariamente totalizada por el sentimiento, se diferencia en sus tres aspectos, repitiéndose en ella mínimamente el proceso cósmico en que la divinidad trina surge de la existencia una. Aquí, lo mismo que siempre, tiene aplicación el aforismo hermético como es arriba, así abajo. 2. Autoconciencia. Así germinado el deseo, se inclina al placer, aunque todavía no a los objetos placenteros, pues la conciencia aún está recluida en su propio reino y solo percibe lo interno. Solo se da cuenta de los cambios ocurridos en el interior. Aún no ha puesto la atención en lo exterior, ni sabe que haya mundo externo. Entre tanto, este mundo externo martillea continuamente sus vehículos y más vehementemente el físico, por la mayor facilidad exterior, atraen hacia este lado a la conciencia de afectarlo desde fuera que desde adentro. Por la mayor facilidad exterior atraen hacia este lado la conciencia de afectarlo desde fuera que desde dentro. Gradualmente los continuos y violentos choques del exterior atraen hacia este lado a la conciencia. Y comienza a percatarse de que la irregularidad, pertinacia e inexplicables apariciones y desapariciones de dichos choques, desproporcionados a la lentitud e inseguridad de sus movimientos, están en oposición a su vago sentimiento de regularidad, continuidad y persistencia entre los lentos cambios que se suceden en aquel interior que todavía no es el sí mismo para la conciencia. Tiene tan solo el sentido de diferenciación, transmutado en el sentimiento de aquella batahola de cambios en el sentimiento de un interior y un exterior, o por mejor decir, de un exterior y un interior, puesto que la percusión externa despierta en la conciencia la diferenciación entre el fuera y el dentro. El sentimiento de lo exterior aparece primero, aunque solo sea por una fracción de tiempo, porque de su reconocimiento deriva necesariamente el reconocimiento del interior. Mientras no hay otra cosa para la conciencia, no es posible hablar de lo interior, pues todavía no existe diferenciación, pero cuando el exterior golpea la conciencia, surge lo interior, como su inevitable opuesto. Este sentimiento del exterior surge por necesidad en el cuerpo físico, como punto de contacto entre la permanente conciencia y la cambiante batahola hasta llegar poco a poco a la percepción de otros y por consiguiente a la de sí misma o del yo en oposición a los otros. Entonces se percata la conciencia de las cosas exteriores en vez de percibir tan solo los cambios y conoce que los cambios están en sí misma
y que las cosas están fuera de sí mismas. Ha nacido la autoconciencia, ¿no? De la diferenciación entre el yo y el objeto. Sí. Muy complicado es el proceso de la percepción objetiva. Conviene recordar que los objetos afectan de muchas maneras al cuerpo, que reciben algunas de sus vibraciones por los órganos especializados para recibirlas. Ojos, oídos, nariz, lengua y epidermis reciben diversidad de ondas vibratorias a que responden análogamente determinadas células de los órganos afectados. Las ondas levantadas pasan a los centros sensorios del cerebro y de aquí a los centros de conocimiento de la envoltura astral, donde los cambios de conciencia toman el lugar que les corresponde. Y en sensaciones de color, forma, sonido, olor, sabor, etc. Se transfieren separadamente a la conciencia operante en la envoltura mental que las resume en una sola imagen del objeto percibido. Esta fusión de varias corrientes en una sola esta confluencia de sensaciones en un solo caudal es la característica de la mente. Por lo que la psicología índica, o sea, la hindú, llama a la mente un sexto sentido. ¿Mm? Una porción de mi ser se transforma en el mundo de vida, en un espíritu inmortal y atrae por entero a la mente y demás sentidos. Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Repito lo que dice Krishna: una porción de mi ser se transforma en el mundo de vida, en un espíritu inmortal y atrae por entero a la mente y demás sentidos. ¿Mm? Entonces, si relacionamos con la mente los 5 órganos de acción, veremos invertido el procedimiento. La mente representa en conjunto determinado acto y establece en la envoltura mental el correspondiente juego de vibraciones reproducidas en los sentidos motores de la envoltura astral, que las disocian en sus partes constituyentes y las acompañan de vibraciones de materia de los centros motores, que a su vez se repiten en los del cerebro como separadas ondas que los nervios distribuyen a los diversos músculos que han de cooperar a la acción. Adviértase que en este doble sistema la mente es el 11º sentido, según la frase, los 10 sentidos y uno. Luego viene una explicación de lo real y lo irreal. Bien. Bueno, esto después lo vamos a seguir. Vamos a llegar hasta acá. Y espero les haya interesado. Bueno, no sé, lo dejamos acá, una reflexión. Y después continuamos, ¿sí? Esto es Estudio de la Conciencia, Conciencia y Autoconciencia, libro de 1904 de Annie Besant. Ahora vamos a descansar un poco y seguiremos en otro momento.